Y el título de este mensaje es La prueba de la fe. Ahí va a aparecer la imagen, la prueba de la fe. Hablando sobre la fe, todos requerimos en algún momento de nuestra vida el que esa fe sea puesta a prueba para determinar qué tan íntegra es, qué tan limpia es, qué tan pura es. Y por eso es necesario a veces atravesar por situaciones que nosotros evitaríamos o que si nos preguntaran las rechazaríamos. Pero todo esto es necesario. Mire, estaba leyendo la siguiente información acerca de los japoneses. Los japoneses son reconocidos porque siempre les ha gustado el pescado fresco. Sin embargo, uno de los problemas que los japoneses tienen es que las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Y esto ha causado que para su población sea un problema el que puedan ser alimentados de estos peces. Los barcos pesqueros en ese tiempo, para cubrir esa necesidad, fueron fabricados más grandes para ir mar adentro. Y mientras más lejos se adentraban los pescadores en las aguas, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaría fresco. Entonces, para resolver este problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros y así podrían pescar y poner los pescados en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el pescado fresco e inmediatamente se dieron cuenta de que el sabor congelado era inferior, no era lo mismo, por lo que tenían que venderlo mucho más barato. De esta manera se creó una estrategia donde las compañías instalaron tanques en los barcos para que los peces pudieran nadar en agua fresca durante el transcurso de la travesía por el mar, que era de varios días. Sin embargo, con el paso de los días, los peces en esos tanques sucedió que dejaban de moverse porque estaban aburridos y cansados, aunque estaban vivos. Y los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor, porque cuando los peces dejan de moverse por días, esto influye en que no tengan un rico sabor, cambia su sabor, pierden el sabor fresco. Y aquí está otro problema. Las compañías japonesas debían resolver este problema. ¿Cómo hacer llegar pescado fresco para vender? Ahora, ¿cómo consiguieron traer pescado fresco y con buen sabor? Pues resulta que los japoneses comenzaron a pensar en términos muy prácticos y comenzaron a hacer analogías. Entonces concluyeron que tan pronto una persona consigue lo que quiere, ya no necesita esforzarse tanto. ¿Por qué? Porque una persona entra en un estado rutinario. Lo que antes le entusiasmaba, ahora le aburre. Lo que antes era su fuerza motora, con la rutina se convierte en algo sin sentido. Ya que el hombre, al conseguir lo que quiere, ya no necesita esforzarse tanto. Ya no necesita hacer un esfuerzo extra porque ya lo tiene. Entonces, ¿qué sucedía con los peces? Sucedía esto mismo. Como el pez es el hombre, en esa agua donde cuando deja de moverse termina relajándose, termina adormeciéndose. Y los japoneses, pensando sobre cuál sería la solución para llevar pescado fresco a los puertos, la resolución del problema de los pescadores japoneses fue la siguiente, y fue inspirado precisamente en esta premisa. Las personas prosperan más cuando son puestos en situaciones que los desafían. Y sobre esta premisa fue que encontraron la solución para llevar pescado fresco, ya que esta era una realidad. Y la única salida para mantener el sabor fresco de los peces
fue que las compañías pesqueras pusieron un tiburón pequeño dentro de cada estanque en los botes. ¿Con qué propósito era ese pequeño tiburón? Con el propósito de que rompiera los esquemas de relajamiento de los peces. Es evidente que este pequeño tiburón se comería algunos peces, pero no todos. La gran mayoría llegarían vivos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía con este tiburón dentro del tanque? Que los peces se vieron desafiados y tenían que aletear, tenían que moverse, tenían que nadar durante todo el trayecto dentro del estanque para poder sobrevivir, para mantenerse vivos, porque de lo contrario, si no nadaban, si se quedaban quietos o adormecidos, sucumbían ante ese tiburón. Y eso los mantenía en una rutina constante y activa. En la vida cristiana es fácil quedarnos relajados y adormecidos. Muchos hombres en la Biblia fueron puestos en pruebas difíciles para desafiarlos, como el caso de Abraham, de quien hoy vamos a hablar. Abraham, quien al tener a Isaac, al hijo de la promesa, él consiguió lo que tanto deseaba. Y la vida de Abraham a partir de Isaac se vio una vida tranquila, una vida relajada, una vida en bonanza, pero ¿qué sucedió? Repentinamente, y aquí sucede algo inaudito, repentinamente Dios lo desafía poniendo un tiburón en su estanque. Y Dios le dice, sacrifica a Isaac, entrégame a Isaac. Fue en ese momento donde Abraham tuvo que movilizarse. Fue en ese momento donde Abraham tuvo que comenzar a nadar. Tuvo que comenzar a entrar en un ciclo de movimiento, de desafío. Y esta historia nos enseña la importancia de que necesitamos en algún momento de nuestra vida un tiburón que nos movilice. Un tiburón que nos esté desafiando, porque de lo contrario vamos a quedar adormecidos en nuestra fe. De lo contrario vamos a estar aburridos porque no hay nada más que hacer. Y Dios pone ese tiburón en el estanque de Abraham para probar su fe. Y el secreto es seguir alerta, mantenerse fresco, mantenerse en movimiento. Y déjeme decirle lo siguiente, Dios de antemano, Él sabe que necesitamos ser desafiados en nuestra fe. ¿Por qué es necesario el desafío? Para no estar relajados, para no estar adormecidos. Y escucha, iglesia, Dios nos pondrá tiburones, no para destruirnos, sino para reactivarnos, para probarnos. Y estarán ahí en el momento en que tú menos lo pienses. Y hoy vamos a ver la vida de Abraham en uno de los momentos más difíciles que él atravesó, justamente cuando él fue probado, cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Dice Hebreos 11:17, que por la fe Abraham, él era un hombre de fe, dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Después leemos en Romanos 4, verso 20 y verso 21 lo siguiente, hablando sobre Abraham y esta prueba. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y vea lo que dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquel que sería padre de multitudes, por quien todas las naciones de la tierra serían bendecidas, también tendría que ser padre de todas las pruebas de la fe. Y su vida no sería fácil en ese sentido. Dios lo pondría en un desafío sobre otro. ¿Para qué? Para probar su fe, para darle continuidad a esa fuerza que requería su fe. No se requiere mucho esfuerzo para decir tengo fe. Yo en este momento ante ustedes yo puedo preguntarles cuántos tienen fe.
Y yo le aseguro que el 99.9% me va a decir, yo tengo fe, amén. Cualquiera tiene fe frente a un problema fácil. Cualquiera tiene fe en los momentos donde Dios está cumpliendo promesas, donde Dios está prosperando, donde Él está bendiciendo. Cualquiera tiene fe cuando las cosas están saliendo como tú quieres. Es fácil desarrollar la fe en esos momentos, porque todo está facilitándose, porque todo se está dando de la manera como lo esperábamos. Las palabras son fáciles de decir, pero una fe en Dios debe reforzar una vida enfocada en su voluntad, en su voluntad. Por lo tanto, yo debo valorar y considerar mi vida desde un determinado punto de vista. Y aquí, en la prueba de la fe viene absolutamente para todos. Casados, solteros, viudos, ancianos, jóvenes, adolescentes, niños, todos seremos puestos en una prueba. Dios valorará y Dios considerará nuestra vida sobre esa prueba, sobre ese tiempo que Él permita para que nosotros aprendamos a confiar en Él. En el aspecto natural, nosotros tenemos fe en muchas cosas. Por ejemplo, cuando presionamos el interruptor de la luz, tenemos fe, es decir, confiamos en que el cuarto se va a iluminar. Esa es la fe natural que ejercemos. Cuando yo veo una silla y estoy cansado y yo me voy a sentar en esa silla, tengo fe de que esa silla me va a soportar, es decir, me brindará descanso. También tenemos fe cuando, por ejemplo, vamos a algún lugar, a un restaurante, tenemos fe de que vamos a comer en algún restaurante. ¿Por qué? Porque están sirviendo comida, es la confianza que tenemos. Y esa fe nos hace confiar también en los propósitos insondables de Dios. Es una fe que da certeza no en lo que es determinado, no en lo que es comprensible, no en lo que sabemos. Es una fe que da certeza en lo que es indeterminado, lo que a veces es incomprensible y lo que es impenetrable. Aquello que no podemos entender con el ojo natural o con los sentidos naturales. Y una de las cosas importantes sobre la fe cristiana es saber que el propósito de Dios no es que tú sufras sin propósito alguno. Dios permite pruebas, y sí, esas pruebas a veces conllevan o vienen acompañadas de dolor, de tristeza, de agonía, de sufrimiento, pero todo tiene un propósito en las manos del Dios omnipotente. Ahora, muchos sufren sin propósito alguno, por necios, por testarudos, por tercos, por desobedientes, por orgullosos. Y esa clase de sufrimiento los va a llevar sobre una amargura a otra solamente. Pero cuando sufrimos o pasamos por ese tiempo de prueba que es permitido por el Dios soberano, esa prueba que en el presente está causando agonía, cumplirá un propósito el día de mañana de fortalecer nuestro gozo en el Señor, de llevarnos a un conocimiento más pleno, de llevarnos a una madurez. Y bueno, en el caso de Abraham, la vida de Abraham no fue fácil en muchos sentidos. Sí, lo vemos como el patriarca de la fe, pero realmente él también se vio en situaciones que lo doblegaron, situaciones que lo humillaron. Él presentó varias pruebas y él estuvo expuesto a varias situaciones para que su fe fuera probada. Ahora, de muchas de las pruebas que Abraham pasó, estoy seguro que muchos de nosotros hubiéramos fallado, que muchos de nosotros no nos hubiéramos atrevido a presentar o a sacrificar a nuestro hijo. Hubiéramos hecho como Jonás, nos hubiéramos ido contrarios a la voluntad de Dios. Pero en el caso de Abraham, él obedeció a Dios y él no falló en esta prueba. Seguramente cuando leemos esta historia de cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, seguramente hemos tachado a Dios de cruel, hemos tachado a Dios de sanguinario, de un Dios caprichoso. Primero se lo da y luego se lo quiere quitar. Pero mire, Abraham le creyó a Dios. Abraham confiaba en la bondad de Dios, en el amor de Dios. Por ese motivo, él no cuestionó.
Él no se amargó, él no renegó de lo que Dios le estaba demandando. El sacrificio de Isaac parecía ir en contra de la promesa de Dios. Y Abraham sería probado, pero escuche, sería probado no para destruir su fe, sino para refinarla. Cuando tú estés pasando tiempos difíciles, debes entender esto: Dios no quiere destruirte. Dios no quiere aplastarte. Dios no quiere darte un puntapié y que sufras sin propósito alguno. Es para fortalecer tu fe, es para refinar tu fe. Primera de Pedro 1:6 y verso 7, el apóstol Pedro lo dice claramente, dice: en lo cual, dice, vosotros os alegráis. Es decir, están ahorita en un tiempo de alegría, de bonanza, de paz, están dentro de ese estanque, no hay tiburón, no hay amenaza, estamos tranquilos, lo tenemos todo. Pero dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo. Y ahí es donde introducen un tiburón a tu estanque. Y entra ese tiburón a tu estanque y Pedro dice, vendrá ese tiempo donde será necesario ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El refinador es aquel que derrite el metal varias veces en crisoles a altas temperaturas, a fin de quitarle la escoria y la impureza a esos metales preciosos, llámese oro, plata o bronce. La temperatura debe ser demasiado elevada para poder producir un punto de ebullición que cause un cambio de estado. Es decir, se genera un estado de agitación para transformar el estado de la materia de sólido a líquido. Un estado que representa ser moldeable. Es ahí donde el refinador debe llegar. El refinador lo que hace, aprende a juzgar y a controlar la ebullición para lograr fundirlo de una forma deseada. Y aquí viene una pregunta bien importante. ¿Por qué un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por cosas tales como la muerte de un niño? Cosas tales como la enfermedad, o el daño en contra de nosotros mismos o nuestros seres queridos, o problemas como dificultades financieras, como preocupación, como temor, o pasar por el desagrado a veces de la traición, de la deslealtad de quienes más amamos. Ahí es donde algunas veces es fácil cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor, si tú eres bueno, si tú eres bondadoso, por qué me permites pasar por estas cosas? ¿Por qué debo pasar por esto? A través de los años y las pruebas que Dios nos ha permitido atravesar, yo siempre me he preguntado, bueno, no lo sé, Señor, realmente yo no sé el por qué estoy pasando por esto, no sé cuál sea el fin, aún no he visto el final, no lo veo, pero lo que sí tengo la certeza es de que esto es necesario para mí, es necesario. A lo mejor soy tan orgulloso sin darme cuenta que requiero de un quebrantamiento. A veces pudiera ser a lo mejor tan necio que requiero el ser humillado para ser un poco más dócil y aprender a escuchar la voz de Dios y no objetar por mis planes. Son cosas que ignoramos pero que Dios conoce. Pero cuando el corazón es necio, el corazón está endurecido, es cuando comenzamos a cuestionar y decimos, es que si realmente Dios me amara, Él quitaría este problema encima de mí. Si realmente Dios me amara, Él no permitiría todo esto que me está sucediendo ahora, o no permitiría que mi familia estuviera pasando por lo que está pasando ahora. Y ahí entra la cuestión. Ahí entra la cuestión. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros interpretamos el sufrimiento como algo que Dios está permitiendo para destruirnos. Y no siempre es así, no siempre es así. Después de todo, Dios nos ama y lo sabemos esto claramente. Dios nos ama y Él muestra su amor, su bondad, su misericordia, su provisión para nuestras vidas. Y como lo mencioné,
Es necesario pasar por todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque algunas veces nuestra fe es tan fácil, nuestra fe es tan cómoda, o algunas veces ya llegamos a un punto de una fe adormecida que el Señor dice, yo lo necesito fresco para que no se devalúe en su precio ni en su valor. Y ahí va el tiburoncito. Y eso te saca de tu comodidad. Y eso ahora y eso te pone a nadar con todo el ímpetu y con todas las fuerzas, ¿no? Ahí viene el tiburón, dale. Que se queden atrás los más débiles, ¿verdad? Dicen algunos. Pero yo voy a buscar, yo voy a luchar, yo voy a sobrevivir. Y ahí está ese tiburón en tu estanque. ¿Por qué? Porque Dios quiere probarte, Dios quiere desafiarte. Tu vida es muy cómoda, tu vida es muy fácil, tu vida es muy simple, muy sencilla. Y requerimos ser puestos en este tiempo. ¿Para qué? Para que podamos movernos. Y por ese motivo, uno que comprende esto, no puede renunciar a las pruebas que Dios va a usar para cambiarte. Algunas veces Dios te va a usar como una prueba para cambiar a tu esposa, o viceversa. O Dios va a usar a los hijos también para llevarnos a un quebrantamiento. O sea, no todo lo malo que sucede alrededor nuestro significa que va a producir maldición. Son cosas que algunas veces Dios está permitiendo con ese propósito. Y dice la Biblia en Génesis 22:1. Vamos a leer esa historia. Génesis 22:1, acompáñeme. Aquí en este versículo dice que aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Eso habla de docilidad. Y vea lo que el Señor le dice. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Y luego vea lo que reitera el Señor. A quien amas, es decir, por quien tú darías tu vida. Por quien tú lo darías todo y te sacrificarías a ti mismo para que no le pase nada. A esa quien tú amas, me lo vas a entregar, le dice el Señor. Y vete a tierra de Moriad, y le dice, y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí hay algo bien interesante en esta prueba de Dios a Abraham. En primer lugar, Dios estaba comenzando a poner a prueba el corazón de este hombre. Cuando Dios le dice, toma ahora tu hijo. Abraham, antes de disponer sacrificar a su hijo en un altar, él tuvo que sacrificarlo primero en su corazón. Ese era el propósito y el plan de Dios sobre esta prueba. No era que Dios quería un derramamiento de sangre en ese altar. No era así, no era que Dios fuera sanguinario. Lo que Dios estaba disponiendo era probar si realmente Abraham era un hombre de tal fe que estuviera dispuesto a sacrificar primero en su corazón a su hijo. Esa es la prueba del corazón. Eso es lo que más nos cuesta trabajo. Eso es lo que a veces más duele. Este niño era lo más precioso para Abraham, lo que él representaba, todas las esperanzas, deseos y afectos del padre estaban concentrados en él. Al tomar a su hijo, estaba entregando todo lo que él tenía. Escuche esto, todo lo que él tenía, lo más valioso, lo más importante. Y el propósito de esto era probar si realmente él estaba dispuesto a renunciar a todo. Y no como aquel joven rico que dijo, no, yo no puedo deshacerme de mis bienes, yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo, que venda todo lo que tengo y lo reparta a los pobres, no puedo, porque para mí eso es lo más importante. Y ese joven rico no estuvo dispuesto a sacrificar en su corazón sus bienes materiales, ni su riqueza, ni su dinero. Y por eso el Señor lo reprobó. Pero Abraham lo que estaba haciendo aquí era tomando primeramente a su hijo en su corazón y entregándoselo a Dios. Ya que entregándoselo a Dios no le quedaría absolutamente nada excepto al Señor. Eso es una evidencia de la fe. Abraham tendría que dar a su hijo, y al dar a su hijo él estaba entregando absolutamente todo. No solamente algunas cosas, lo estaba entregando todo. Hay una palabra que
que es sinergia. Esta palabra procede de un vocablo griego que significa cooperación, cooperar. El concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de un esfuerzo individual. Eso significa sinergia. Por ejemplo, los aviones. Cada componente de un avión no puede volar por sí mismo. No puede volar. Tú no puedes separar un avión y esperar a que el ala vuele por sí misma o que el fuselaje se eleve por sí mismo. No puede suceder eso. Se requiere una sinergia, que cada componente se unan. ¿Para qué? Para que pueda volar. Y cada componente de un avión, de forma independiente, autónoma, no podrá volar por sí mismo. La unión de los componentes, el fuselaje, las alas, la cola del avión, el tren de aterrizaje, el motor, etcétera, es lo que en conjunto, en unión, producen ese vuelo. Porque el avión está diseñado para volar. Está diseñado para tener una resistencia aerodinámica. Y es el movimiento de un avión a través de la fuerza del viento en contra de la estructura. Y está diseñado para eso. Abraham necesitaba incrementar también su capacidad de obediencia por medio de la prueba. Y un punto importante sobre esta sinergia es que tanto la prueba y la fe son necesarias. ¿Para qué? Para poder movernos, para poder volar en contra del viento y mantenernos y afirmarnos. Es necesario. Abraham necesitaba esa sinergia. Él era un hombre de fe y se reconoce como un hombre que amaba a Dios, pero requería de esta prueba para que fuera fortalecido, para que incrementara su capacidad de fidelidad, que incrementara su capacidad de obediencia, y esto solamente se lograría a través de la prueba. Qué bueno sería que Dios viniera con cada uno de nosotros y nos dijera: aplícate, necesito que tengas más fe. Ah, sí, Señor, ya mañana voy a tener más fe. Pero no es así, lamentablemente no es así. Requerimos ese tiburón en nuestro tanque que nos desafíe, que nos lleve a una capacidad de obediencia a Dios, de fidelidad a Dios. Eso es una obediencia incomprensible. Después el versículo 3, continuamos leyendo, nos dice: y Abraham se levantó muy de mañana, note el énfasis, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esa expresión aquí, esta acción que él hizo, cortar leña, eso habla de la determinación que él tenía. Él bien pudo haber tomado el asno, tomar a 2 siervos, llevarse a Isaac y decir: bueno, vamos a dar un paseo. Dios está jugando conmigo, es una broma divina, no pasa nada. Pero esta acción de que él cortó leña habla de la seriedad del compromiso que él tenía con Dios. Él cortó leña para el holocausto, se levantó, dice, y fue al lugar que Dios le dijo. Allí está ese tiburón en el tanque, que lo está moviendo, que lo está impulsando, que lo está desafiando. Y una de las cosas importantes que aprendemos sobre Abraham es que una verdadera fe se va a mover con diligencia. Abraham puso mucho interés, aquí lo estamos viendo, él puso esmero, rapidez, eficacia en el cumplimiento del plan de Dios. Si usted nota, leemos aquí, él se levantó muy de mañana, se levantó, fue, inmediatamente reaccionó, preparó el asno, tomó a 2 siervos, a su hijo, cortó leña, se levanta y fue. Ahí está claramente. ¿Qué vemos aquí? Él no razonó. Él no se puso: Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Ay, mándame una señal. Dios le habló y él lo tomó como una palabra de Dios. Y él obedeció. Él no razonó, él no consultó a nadie. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo le habrá manejado esta situación a su esposa Sara? Supongo que Abraham fue con Sara: tenemos que irnos. Usted sabe que las mujeres son muy intuitivas, ¿no? Ellas, con solo mirarnos, ya saben lo que estamos pensando. Nos miran los ojos y ¿qué estás pensando? Y el hombre siempre: nada, ¿cómo que nada? Suelta lo que dices, suelta lo que tienes ahí. Pero no pensé en nada, ahí está. Y te lo sacan porque te lo sacan, ¿verdad? Entonces, yo creo que Sara fue ese tipo de mujer. Abraham, ¿a dónde vas?
aquí a dar una vueltita con el burro. Allá vamos a pasear un poquito. Y supongo que Sara miró la mirada de Abraham. Yo quiero creer que la mirada de Abraham no era de alegría, no era de gozo, no era una mirada de relajación, era una mirada de perturbación, de temor, de incertidumbre. Y estoy seguro que Sara pudo haber visto eso en sus ojos. Y seguramente también se llenó de temor sobre lo que Abraham estaría haciendo. Pero vemos que Abraham, al recibir esta orden, él no razonó, él no consultó a nadie, él obedeció a Dios. Otro aspecto importante es que él no vaciló. La demanda que Dios le estaba haciendo tenía un peso abrumador. Vemos también aquí en este pasaje que Abraham fue pronto, se levantó temprano, muy de mañana. Después vemos que también él fue deliberado, él preparó la madera y vemos que él fue resuelto, fue al lugar que Dios le dijo. Vea aquí 5 puntos importantes que demanda nuestra fe. Número 1, no razonarla. Si Dios ha dicho y ha hablado, no razonar, no vacilar, ser prontos, ser deliberados y ser resueltos en lo que nos corresponde hacer, en lo que Dios ha dicho que hagamos. Por total, aquí estamos viendo de una manera objetiva cómo la obediencia de Abraham fue total, fue inmediata y fue voluntaria. No hizo tiempo para demorar el mandamiento, ¿verdad? No dijo, Señor, déjame antes para confirmar que tú me estás hablando hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. No, fue inmediato. Esa obediencia no demoró la voluntad de Dios. Él hizo los preparativos para el sacrificio antes de emprender el viaje de 2 días. Y mire, son esos momentos donde nuestro dolor llega a ser inexpresable. Un Abraham donde él sabía cuál sería el resultado inevitable, algo que era difícil para él comprender, pero sin embargo que él no retrocedió. Ni intentó cambiar la dirección, ni intentó irse por otro lado, buscar un atajo. Él fue en pos de la voluntad de Dios. Él no tenía una idea clara de por qué Dios lo estaba haciendo, pero Abraham seguramente tenía la certeza de que lo que Dios le estaba demandando en ese momento era necesario. Y ese era necesario llega a perturbar nuestras almas, llega a inquietarnos de tal modo que nos gustaría saber de una manera certera qué es lo que Dios quiere hacer, cómo Dios lo quiere hacer, cuándo Dios lo quiere hacer. Pero lamentablemente no tenemos toda esa información en nuestra mano. Pero lo que sí tenemos la certeza, ¿sabe de qué es? De la naturaleza de Dios. Tenemos la certeza de que Dios es bueno, de que Él es amoroso. Tenemos la certeza de que Él no actuará en contra de sus propósitos y que no actuará en contra de nosotros para destruirnos o para afectarnos. Y esa es la certeza que debemos tener, una certeza en la naturaleza de Dios. Y aunque tenemos certeza del carácter de Dios, nuestra limitación es que desconocemos cuál es el motivo de sus acciones. Desconocemos cuál es el motivo de sus mandamientos, de sus órdenes, de su propósito. Es lo que desconocemos en muchos casos. Y por su naturaleza tenemos la certeza absoluta que es imposible que Dios haga algo malo. Esto lo sabemos. ¿Y por qué es imposible? La respuesta es muy fácil. Es imposible que haga algo malo porque sería contradecir su propia esencia, su propio carácter, su propia naturaleza. Dios es santo, eterno, inmutable, sabio, justo, bondadoso y verdadero. Estos son atributos de su naturaleza. Sin ellos, Él no podría ser Dios. Ahora, estos atributos condicionan todas sus acciones. ¿En qué sentido? Que ninguna acción que Él realice se apartará ni 1 milímetro de esa norma perfecta de su propia naturaleza infinita. Y si Dios nos ha dicho, ve y sacrifica a tu único hijo Isaac, Abraham tenía esta certeza. Confiaba en el carácter de Dios, ignoraba el motivo de las acciones de Dios, ignoraba el motivo del mandamiento de Dios, pero Abraham confiaba en ese Dios santo.
ese Dios inmutable, ese Dios que cumpliría sus promesas. Como dice Job 5:9, el cual, Dios, hace cosas grandes e inescrutables y hace maravillas innumerables. Así lo dice Job. Maravillas innumerables. La palabra inescrutable que utiliza Job es un adjetivo que significa lo que no puede ser comprendido con la mente humana. Esto habla de que no es una voluntad al azar, no es algo imprevisto, no es algo espontáneo de parte de Dios, no es inesperado, no es algo no intencionado, fortuito ni casual. Todo tiene un objetivo y un propósito en Dios. Y dice el versículo 4 de Génesis 22, que al tercer día alzó Abraham sus ojos. Dice, y vio. ¿Qué vio? El lugar de lejos. Él vio el lugar de lejos. Vea cómo este hombre siguió caminando 3 días. Él siguió caminando sin cuestionar, sin refutar. Él caminó a pesar de la incertidumbre, a pesar de la adversidad. Y Abraham miró con sus ojos naturales el lugar donde perdería lo más preciado de su vida. Donde lo perdería, donde podría perderlo todo. ¿Qué habrá pensado Abraham al mirar ese lugar de lejos? Póngase a pensar. ¿Qué habrá pensado Abraham? ¿Qué pensaría usted, por ejemplo, cuando mire ese lugar, ese monte donde usted va a entregarlo todo, donde no va a haber vuelta atrás? Supongo que son momentos muy difíciles, momentos cruciales, momentos que te marcan. Y aquí la Biblia nos está diciendo que él vio. Es decir, por medio de los sentidos, él percibió un mal trágico. A pesar de él confiar en el carácter de Dios, él sabía que las cosas no podrían resultar como él quería. Él sabía que las cosas no podrían resultar de la manera que a lo mejor él esperaba. Ciertamente, Abraham tenía confianza en el carácter de Dios. Y seguramente Abraham pudo haber razonado de esta manera: bueno, Dios me está pidiendo sacrificar a mi hijo, lo voy a hacer. Por eso cuando usted lee la historia, él no dudó en levantar el cuchillo, él no dudó, porque él tenía confianza en Dios. Y si Dios le estaba demandando sacrificar a su único hijo de esta forma, también Abraham tenía la confianza en el carácter de Dios, en saber que él tenía el poder para resucitarlo. Esa era la certeza que Abraham tenía. Y dice la Biblia que él vio. Él estuvo observando, y mire, esa expresión él vio habla acerca de nuestra vista, nuestros ojos. El ojo es el órgano dominante, ya que lo que nosotros vemos afecta nuestros pensamientos, afecta nuestras actitudes, nuestras acciones. Con sus ojos, dice la Biblia, Eva vio que el fruto era bueno para comer. Su mirada inició la transgresión del pecado. Con sus ojos, David miró a Betsabé cuando se bañaba en la azotea, y su mirada incitó su lujuria. Y ahora vemos aquí cómo Abraham vio. Y yo no dudo de que el enemigo haya puesto o haya querido también sembrar pensamientos en Abraham. ¿Usted cree esto? Claro que sí. ¿Qué clase de pensamientos el enemigo habrá querido sembrar en él cuando él ve ese lugar? Así como en el Edén, ¿y tú dices que Dios es bueno? ¿Y tú confías todavía en Dios a pesar de que Él te está pidiendo entregarle lo único que tienes? Dios es mentiroso, Abraham, porque primero te promete un hijo y después Él mismo te está demandando que lo sacrifiques en un holocausto. Son esas clases de pensamientos pensando en esto, que Abraham pudo haber sido bombardeado en su mente. Pero aún y a pesar de esto, vemos cómo él perseveró, él se mantuvo, y vemos cómo por medio de los ojos se comete toda clase de pecados. Es como entra el pecado a través de los ojos. Y Abraham vio el lugar de lejos, y seguramente cuando dice la Biblia que él vio ese lugar, es ese momento donde tú reconoces tu vulnerabilidad. Es ese momento donde tu dolor se mantiene secreto y te das cuenta de lo frágil que eres ante el Dios omnipotente. Si malinterpretamos nuestros problemas,
si malinterpretamos nuestras pruebas, si malinterpretamos la traición, la calumnia, la deslealtad, la enemistad de otros, vamos a desear no haber nacido como Job. Vamos a comenzar a cuestionar, vamos a renegar, vamos a quejarnos. En cambio, cuando dependemos de nuestro entendimiento, apreciaremos las cosas de una manera incorrecta. Cuando tú dependes de lo que estás viendo, tú vas a malinterpretar la voluntad de Dios y vas a desestimar la sabiduría de Dios y te vas a sentir más sabio que Dios y te vas a sentir más fuerte que Dios. Y ahí es donde entra el pecado en el corazón. Y mire, las consecuencias de malinterpretar nuestros problemas o nuestras dificultades son las siguientes. Consecuencias de malinterpretar las dificultades son las siguientes. Número 1, desobedecemos la palabra de Dios. Hacemos mal las cosas, es decir, lo hacemos a nuestra manera. Número 2, nos rebelamos contra la palabra de Dios. Es ahí donde mostramos resistencia. Número 3, ignoramos la palabra de Dios. Aquí es donde fingimos no entender lo que Dios quiso decir. Número 4, nos opondremos a la palabra de Dios. Es decir, aquí es donde exponemos razones contrarias a lo que Dios ha dicho. Aquí es donde entra nuestra experiencia, nuestro punto de vista. Número 5, rechazaremos la palabra de Dios. En pocas palabras, aquí es donde ya viene esa hostilidad a su voluntad. Y decimos, no es justo. Hay que ser sabios. Y Abraham, él no malinterpretó esa prueba. Él fue dócil. Por eso obedeció la palabra de Dios. Por eso no se rebeló contra la palabra de Dios. Por eso no ignoró la palabra de Dios. Por ese motivo no se opuso a la palabra de Dios y no rechazó la palabra de Dios. Y ahí está, siendo un hombre dócil. Ahora, ¿qué sucede cuando alzamos nuestros ojos para mirar de lejos el lugar de nuestra aflicción? ¿Qué sucede? A lo primero que uno se expone cuando ve de lejos ese lugar de aflicción es darse la vuelta y alejarse. Es lo que todos quisiéramos hacer. Es de lo que todos quisiéramos huir. Cuando te toca alguna cita médica, de algún examen, de algún problema fuerte, todos tememos los estudios. Todos los tememos. Todos tememos el resultado que pudieran darnos. ¿Por qué? Porque ese podría ser el lugar de nuestra aflicción. Porque en un santiamén puede venir una mala noticia. Usted tiene o está enfermo de cáncer y le quedan pocas semanas de vida. Eso cambia tu vida. Eso cambia tu forma de pensar. Eso hace que realmente las cosas se tornen de una manera diferente. Y aquí está Abraham dirigiendo su vista hacia la realidad que tenía por delante. Él estaba fijando su atención ante lo que era inevitable. Y cuando tú y yo estamos en esa posición es donde reinan los sentimientos de inseguridad. Ese es un lugar donde parece que el sufrimiento será mayor que nuestra fe. ¿Cuántos han estado en esa situación? Situaciones donde parece que ese dolor, donde esa angustia, donde esa agonía puede ser mayor que nuestra propia fe. Y todos nos hemos visto así de vulnerables. Yo quiero pensar que Abraham, al mirar ahí, él comenzó también a orar a Dios: Señor, fortaléceme. Dame la fuerza para soportar y obedecerte a pesar de lo que está a punto de venirse. Dame la fuerza para serte fiel a pesar de la adversidad que está por delante. Y ahí es donde nuestra fe va a ser probada. Entonces las cosas no pueden ser normales. Tú no puedes pensar de la misma manera, no sientes igual cuando estás a punto de sacrificar a tu único hijo. La vida te cambia por completo. Lamentablemente muchas veces estamos sufriendo y nuestro corazón se endurece más. Y a veces esa agonía, ese sufrimiento nos lleva a mantenernos agotados, cansados, decepcionados. Son tiempos donde no tenemos fuerzas para seguir adelante.
Es una experiencia totalmente desagradable. Pero algo que me impresiona de Abraham es que Abraham no esperaba terminar así. Él no quería terminar sintiéndose frustrado. Él no quería terminar sintiéndose decepcionado de Dios. Creo firmemente que esta fue una de las luchas que él tuvo en su corazón. Él no quería estar desanimado ante la situación. Era una experiencia desagradable y Abraham no esperaba terminar así. No quería terminar así. Y conociendo un poco el carácter de Abraham, vemos que él seguramente se vio envuelto en una lucha muy difícil, porque en el pasado vemos que parte del carácter de Abraham era un hombre que evitaba situaciones que comprometieran su seguridad. Usted recordará aquellas 2 ocasiones, por ejemplo en Egipto, donde él negó a Sara como su esposa. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo asesinaran. Y después esto mismo se repitió ante Abimelech, donde lo mismo sucedió. Él sintió temor, sintió miedo y aplicó el mismo engaño. No quiero que me maten por causa de mi mujer. Esto habla un poco de ese carácter de Abraham, que ante situaciones, esto era lo que él fue, ¿no? Ante situaciones donde estaba comprometida su seguridad en el pasado, él se vio dispuesto a engañar, a mentir, con tal de preservar su vida. Y aquí lo que está sucediendo ante Isaac, vea cómo Dios también está refinando el carácter de este hombre. Él pudo haber también cuestionado a Dios y haber rehuido el sacrificar a Isaac. Él pudo haberle dicho al Señor y darle toda una disertación teológica sobre el por qué no era conveniente asesinar a Isaac. Es el hijo de la promesa, a través de él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo tú vas a poner obstáculo a lo que tú mismo has prometido, Señor? Abraham pudo haber argumentado de una manera muy fiable. Sin embargo, vemos cómo el carácter de Abraham fue desarrollándose a través de los años. Y esto que vimos en el pasado de Abraham, tanto en Egipto y tanto con Abimelech, demuestra que en algún momento él mostraba falta de valor ante situaciones difíciles o peligrosas. Vemos cómo él, en estas 2 ocasiones, él retrocedió ante las pruebas y no se mostró un hombre valiente porque puso a su mujer por delante. No es mi esposa, es mi hermana. Y esto por protegerse a sí mismo. Y ahora aquí en esta prueba, él pudo haber hecho lo mismo. Él pudo haberse echado para atrás. Él pudo haber retrocedido. Sin embargo, vea ya un hombre que ha madurado en la fe. Un hombre que no retrocedió. Un hombre que no rehuyó, sino que siguió avanzando. Siguió caminando hacia lo inevitable. Yo quiero pensar que sí, le llegó miedo, le llegó temor, le dieron motivos y ganas de irse hacia atrás. Sin embargo, por la fe, escuche esto, por la fe, él caminó confiadamente en la hora de la prueba. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Aunque no veamos con claridad, aunque estemos caminando en el valle de sombra y de muerte, ahí es donde tú y yo debemos andar confiadamente, obedeciendo a Dios. Y por medio de la fe, dice la Biblia, Abraham decidió obedecer a Dios en su mente y en su corazón. Y esto era lo más importante, era más importante que lo que él quería, más importante que sus sentimientos, más importante que sus deseos. Después vemos el versículo 5 y 6. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y repito esto, Isaac era el hijo de la promesa, por el cual llegaría a convertirse en padre de multitudes, y era el conducto por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Confiaba en que Dios iba a cumplir sus promesas con Isaac o sin Isaac. ¿Cómo? Él no lo sabía, pero tenía esa certeza en Dios. Entonces nuestra fe en el plan y programa de Dios
puede ser expuesto a diferentes pruebas, puede ser expuestas a pruebas como las de él. Y aquí la pregunta para hoy y que reflexionemos es la siguiente: ¿y vamos a estar dispuestos? ¿Vamos a estar dispuestos a seguir caminando? ¿Vamos a estar dispuestos a seguir avanzando, a seguir obedeciendo a Dios? Y en el versículo 7 y 8 dice la Biblia: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, hijo? Y Isaac le dice: bueno, a ver, estoy observando el ambiente, el panorama. Aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?, pregunta aquel muchacho. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Imagínese la cara de Abraham al mirarlo. ¿Quiénes han ido a vacunar bebés, a sus niños? Uno llora con ellos cuando les van a meter la inyección, ¿no? Y ya cuando son más grandes el bebé llora diciendo: no lo hagas, no lo hagas. Y uno se quebra, uno se rompe el corazón de verlo. Abraham, imagínese la reacción de Abraham cuando su hijo le pregunta: papá, pues estoy viendo el fuego, estoy viendo la leña, estoy viendo todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿A quién vamos a sacrificar? ¿Quién va a hacer el sacrificio? Yo creo firmemente que Abraham ahí se quebró y se aguantó, ¿no? Y aquí las palabras que él respondió fue: hijo, así como cuando estamos a punto ya de romper en llanto, ¿no? Hijo, Dios va a proveer. Imagine todo lo que pasaba en la mente de Abraham en ese momento. Él va a proveer un cordero para el holocausto. No te preocupes, Dios va a proveernos algo. El fuego y la leña estaban dispuestos, ahí está. Pero Isaac decía: ¿y dónde está el cordero? Pero mire, hay algo que va más allá de esto. Ciertamente Dios le dijo: ve y prepara todo. Abraham preparó todo lo que necesitaba para el fuego, cortó leña para el holocausto, y todo esto estaba dispuesto por el propósito y el plan de Dios, pero no para que Isaac sufriera una muerte física, sino para que Abraham, repito, para que Abraham sacrificara los mayores deseos de su propio corazón. Abraham ignoraba que el altar estaba puesto para sí mismo. Escuche esto: el altar, el holocausto, no era para Isaac desde la perspectiva de Dios, sino era para que Abraham mismo sacrificara sus deseos, que sacrificara lo que él consideraba lo mejor. Y Abraham ignoraba esto, que el altar estaba puesto para él mismo, no para su hijo Isaac. Como lo dice Pablo: crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso era lo que Dios quería con Abraham, que él fuera puesto en ese sacrificio vivo, que él fuera puesto en ese altar. Las pruebas son reales, pueden causar dolor, confusión, desánimo, sufrimiento. Pero el fin de toda prueba que Dios permite es para incrementar nuestra dependencia en Él, para que nos afiancemos más. Versículo 9 y 10 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y ahí está el versículo 10, dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cómo fue capaz Abraham de llegar hasta este punto? Hay algunos que dicen: pero es que ¿cómo hasta levantó el cuchillo? ¿Iba con la intención de degollarlo? Sí, iba con la intención de degollarlo. ¿Y sabe por qué? No porque no amara a Isaac, no porque no le doliera, no porque no estuviera sufriendo, sino porque la fe fue quien lo sostuvo completamente. Este esfuerzo habría sido demasiado grande para un hombre sin fe, pero él tenía esa confianza en Dios, como lo dice Pablo en 1 Corintios 10:3, y escucha esto, iglesia: no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, pero
fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados o probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir, para que podamos soportar. Y la palabra salida aquí significa el medio de escape apropiado a cada prueba. ¿Sabías eso? Dios te va a dar en cada situación difícil, en cada circunstancia, Él te va a dar la salida apropiada, el escape apropiado. Pero tú debes responder con fe. Dios no ofrece salidas inmediatas, escucha esto. Dios no ofrece salidas de emergencia. ¿Qué es lo que quisiéramos en los problemas? Es lo que quisiéramos en la dificultad, en el dolor. Eso es lo que quisiéramos. Una salida inmediata. Lo que Dios ofrece es el escape apropiado a cada adversidad. Y el escape apropiado significa esto en el tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque somos puestos en esa prueba, así como el refinador ponen el metal en el crisol. ¿Para qué? Para cambiar su estado de sólido a líquido. Y así es necesario que tú y yo seamos puestos de una manera y un tiempo oportuno en ese fuego, para que nuestro estado cambie, para que nuestro corazón cambie, para que la impaciencia se convierta en paciencia, para que el odio se transforme en amor, para que el resentimiento se convierta en perdón. Es necesario ese tiempo de prueba. Santiago 1:3 nos dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la prueba de fe en Abraham debía producir paciencia, paciencia. La palabra paciencia es hupomoné, y no es simplemente una actitud indiferente a soportar las cosas. Paciencia es la capacidad de ser transformados por medio de las pruebas que Dios está permitiendo. Y el corazón de Abraham estaba siendo transformado ahí en ese monte, frente a ese sacrificio de su propio hijo. Si una prueba no está moldeando tu carácter, estás sufriendo en vano, estás padeciendo inútilmente. Esta paciencia debía fortalecer a Abraham para soportar aún más y enfrentar problemas todavía más difíciles a lo largo de su vida. Y ahí está. Claramente Pablo nos dice: Dios va a dar juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Escucha esto, para que tú puedas soportar. Lo que significa es que no te la va a quitar. Aunque ayunes, aunque llores, aunque hagas berrinche, no te la va a quitar. Al contrario, va a incrementar la presión para llevarte a un punto de ebullición, y esto para transformarte, para quitar las impurezas de tu corazón, para afirmarte. Y ahí está Él como un refinador, subiendo la ebullición. Y tú dices: ya. Y Dios dice: no, aún no. Hay que cambiar ese estado sólido a un estado líquido, para quitar esas impurezas en tu corazón. Y sabes, hay muchas impurezas que ni nosotros mismos detectamos, que solamente Dios sabe. Él las conoce más que nosotros. Y el versículo 11, 12 y 13 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahí está, el hombre de fe. En medio de la prueba, Abraham alzó sus ojos y miró la provisión de Dios. Estaba en el lugar de aflicción, y ahí mismo en su aflicción, en su dolor, en su incertidumbre, ¿qué hizo él? Ofreció adoración a Dios. El lugar de la prueba fue el lugar donde se manifestó la gloria de Dios. El lugar de tu prueba es el lugar donde se va a manifestar el poder de Dios. Es necesario estar enfermos para recibir sanidad. Es necesario estar tristes para recibir gozo. Es necesario pasar por diversas pruebas
para conocer el amor y la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Y en la hora más oscura de la vida de Abraham, lo insoportable fue soportable. Lo que parecía imposible para los hombres fue posible para Dios. Y el versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios va a proveer en tu tiempo. Dios va a proveer en tu tiempo de tristeza, de enfermedad, de dolor, de angustia, de tristeza. Él proveerá. Y el Señor hoy te llama a levantar ese altar y sacrificar lo más preciado en tu corazón. Sacrifícalo ahí delante de Dios. No tengas miedo. Ese altar está dispuesto para ti y para mí. Ese altar está dispuesto para que tú y yo sacrifiquemos lo que más amamos fuera de Él. ¿Cuántos lo van a hacer? Ponte de pie, por favor. Dios proveerá. Sea cual sea tu necesidad, Él va a proveer. Él va a proveer. Y la fe ante el sufrimiento o la fe ante la prueba nos debe ayudar a mantenernos confiados. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa fe puesta a prueba nos va a ayudar a mantenernos con expectativas. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa fe en el tiempo de prueba nos va a mantener continuamente. Isaías 41:17 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel, no los voy a desamparar. Isaías 42:16 nos dice, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los voy a desamparar, dice el Señor. No los voy a desamparar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que aún en los tiempos de prueba, tú vas a fortalecernos y que es necesaria que nuestra fe sea puesta a prueba para que sea refinada, para que sea pulida. Yo quiero orar en este momento por aquellos que están pasando por un tiempo de prueba, que se han identificado con este mensaje, con esas palabras, que se identifican con Abraham.